Hola Brenda, buenas tardes. Voy a empezar a hacer mis ajustes aquí. Bienvenida. Espero que estés muy bien tú y tu familia. Esta semana número 3 voy a poner la presentación, Brenda, y me dice si se ve la presentación, por favor, y se escucha mi horrenda voz. Si eso funciona, entonces estamos en lo correcto. Mira, aquí lo que estamos viendo es Prepa en Línea CEP, nuestra honorable y gloriosa institución. Módulo 18, cálculo de fenómenos naturales y procesos sociales. Tercer semana, grupo M18, C4, G18-BC-036. Soy su servidor, maestro en ciencias de la educación, ingeniero electricista, Salvador Dueñas Martínez. De antemano les ofrezco una disculpa, de por sí soy tartamudo, cometo errores al hablar, lo cual les ofrezco 10,000 disculpas, se las ofrezco. Acaban de inyectarme mi vacuna Sputnik, entonces, pues sí ando así como que medio sacadón de onda, todo muy bien, pero bueno, pues es un evento raro el que me hayan metido el COVID a mi cuerpo. Vamos a ver cómo reacciona. Entonces, ofrezco disculpas si cometo errores más de lo normal. A ver, voy a dejar de compartir. Aquí está, grabando. A ver, Brenda, ¿sí se veía la presentación? ¿Me puedes contestar, por favor? ¿Y se escuchaba mi voz? Acabo de leer la presentación de PowerPoint de esta semana. Muchas gracias, Brenda. Te agradezco infinitamente que estés aquí y que me estés ayudando. De nuevo, entonces voy a compartirla y me arranco. El orden del día. Nuestro propósito, ¿por qué hacemos las actividades? En este caso dice 3 y 4, no, es 5 y 6. Perfecto. Aquí ya le escribí el orden del día, me equivoqué porque sí, adelante viene la actividad integradora 5, la estoy revisando aquí, y la actividad integradora número 6. Correcto, vamos bien. Después vamos a ver lo del foro de aprendiendo. Hasta aquí todavía no se califican los foros, nos sirven nada más para comunicarnos, expresarnos y aprender acerca del cálculo de forma teórica. El propósito de esta actividad, la 5 y luego la 6, es emplear de nuevo el concepto de la derivada, que es un límite con pequeños incrementos en el eje de las X, delta X, pero como se complica un poco, no podemos estar viendo cada una de las funciones y luego sus incrementos en el eje de las X, las famosas delta X. Entonces, le llamamos derivada a un límite rápido. Es una forma de calcular el límite casi de inmediato por medio de las fórmulas. La antiderivada, es decir, lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? El cálculo integral, el símbolo de la suma. Y luego ya viene un teorema fundamental del cálculo donde nosotros podemos calcular debajo de esa curva que nosotros estamos analizando, de esa función, las áreas. Entonces, estamos ahí, que ese es nuestro propósito. Nosotros no hacemos 10,000 ejercicios, nosotros no nos complicamos tanto la vida, sino nos vamos a complicarnos un poquito más la existencia con la situación de actividades, por ejemplo, en este caso, que dice costo total de producción, esa es la número 5. Nos piden, número 1, que leamos y analicemos el siguiente planteamiento. No nos ponen aquí una función y nos dicen calcula el límite o la derivada de acuerdo a lo que tú sepas hacer mejor y luego la integral. No. Vamos a ver el contexto. Dicen, recordemos que el costo marginal, cuando nos referimos a costos, es lo que nos cuesta para poder producir algún objeto o algún servicio, lo que nos cuesta la materia prima o la mano de obra prima. Para que nosotros podamos entonces calcular el costo marginal, debemos de entender que es un incremento en el costo total resultante de esa producción de una unidad más. O sea, si nosotros estamos produciendo 10,000 bolígrafos, el costo marginal es el incremento de producir una unidad más a esos 10,000 bolígrafos.
Teniendo ya esto en mente, nos dicen aquí, se presenta la siguiente situación. Ya vimos lo que es el costo marginal, o sea, el costo total de producción más el costo de una unidad adicional. Como sabemos, el uso responsable de los recursos naturales son aquellos que nosotros encontramos en la minería, en lo que es los bosques, en todo lo que es sacar materia prima del subsuelo, en las minas, todo lo que sea materia que vamos a transformar, eso le llamamos recurso natural y obviamente debe estar en la naturaleza, no es lo sintético, así como adoptar hábitos que ayuden al cuidado del ambiente. Son temas de especial interés en la sociedad actual. Por ello se han creado gran cantidad de negocios que comercializan productos ecológicos. Esto está de moda, no ha sido toda la vida. Entonces ahora vamos a entrar en un negocio que es sustentable con la naturaleza. Quiere decir que le afectamos lo menos posible. Siempre se le va a afectar a la naturaleza. Es un error pensar que no le vamos a cambiar su sistema de cómo trabaja la naturaleza. El ser humano todo lo altera. A partir de ello, una fábrica de productos amigables con el medio ambiente calculó que el costo marginal de fabricar pañales ecológicos es. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? Vamos a reaprender, por favor. Yo les insisto mucho que aprendamos a leer. Esta expresión que está aquí, véanla, si es que están viendo mi video, como tú, Brenda, que estás presente. ¿Qué nos dice esta expresión? C' de X. Esta comita que está aquí, insignificante, nos está diciendo que hay una función original, C de X, pero que ya fue derivada. Por eso le ponemos aquí la coma. C' de X, o derivada de esta función con respecto a X. ¿A qué es igual? Ya sé que es una derivada de una función original, C de X, por eso le llamo C' de X. ¿A qué es igual? A una expresión algebraica que va a determinar el costo en términos de los pañales. Bueno, hay relaciones aritméticas aquí que debo de revisar. La primera es que este tiene un signo positivo, este negativo, este positivo. La segunda situación es que tengo valores constantes, como el 5, o tengo constantes que multiplican a la variable, más constantes que multiplican a la variable y que ésta se debe elevar al cuadrado. Eso es lo que debo leer aquí, que esta es la función que va a describir, en nuestro caso, el costo de producir pañales ecológicos. Bueno, no quiere decir que en realidad las fábricas que están produciendo pañales estén utilizando esta función, siempre lo he dicho, es meramente un ejemplo. Nos pudieron haber puesto C' de X igual a seno de X más coseno al cuadrado de X, sí. En mi caso, como ingeniero electricista, yo trabajo mucho con las funciones trigonométricas en lugar de las algebraicas. Aquí nos la pusieron sencillita, papita, donde el 5 se resta del punto 0,3 de la X más el punto 0,0008 de X cuadrado. Ahí está, ya lo tenemos. Nos piden que desarrollemos lo siguiente. ¿Cuál es el costo marginal? Por eso decíamos en la introducción la teoría. ¿Cuál es el costo marginal de producir 300 pañales? Quiere decir que es el costo total más una unidad. Aquí, entonces, nos están dando el total de pañales bajo el cual vamos a calcular por medio de esta derivada de esta función original del costo, vamos a calcular cuánto cuesta producir 300 pañales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya a esta función derivada, nosotros en la variable X la vamos a sustituir por ¿qué valor? Por 300 pañales que vamos a producir. Recuerden, yo cambio los datos. Ustedes lo tienen que ajustar. Hola, bienvenido. Estamos empezando. ¿Tú quién eres? Porque no alcanzo a ver aquí en la descripción. Ok, si quieres, ahorita me dices tu nombre. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Para que podamos saber el costo, de acuerdo a la función que nos dieron, que es una derivada, simplemente sustituimos en las X el valor de 300. Y por medio de una calculadora científica, Excel o una aplicación,
hacemos las operaciones aritméticas. Yo les sugiero que utilicen mucho la tecnología, que no se vayan paso a paso, porque aquí podemos cometer un error. Podríamos cometer el error de multiplicar .000 por 300. Eso es un grave error. ¿Qué debemos de hacer? Elevar primero el 300 al cuadrado, después multiplicarlo por la constante. Aquí no hay ningún problema porque no hay que elevar nada. Entonces, una vez que hagamos esto, el costo de producir 300 pañales, ¿cuánto es? 9.2. 300 pañales me cuesta a mí 9.2 cada pañal. Y entonces ya tengo el costo marginal, que es el costo de todos más la unidad. Entonces aquí la unidad ya son 9.2. Para eso me sirve entonces haber obtenido que me hayan entregado esa derivada. Inciso B. ¿Qué significa C' de 300? Nos está diciendo que aquí el símbolo de la comita quiere decir que la función original del costo en términos de los pañales, la derivada, esta fue el costo marginal. Entonces ya lo calculamos. Eso es lo que significa. Después, encuentra la función del costo, porque nos entregaron una C', que es la derivada de la función del costo. Ahora nos están diciendo que nos regresemos, que de la derivada nosotros encontremos la función que nos indica cuál es el costo original, la función original. Entonces aquí dice, para esto tenemos que encontrar la función original, no la C', sino la C de X, que es el costo. Y para ello hay que aplicar la función inversa de la derivación, que es la integración. ¿Y dónde la voy a aplicar? A esta C' igual a E500, que tenía todo esto, le vamos a aplicar la integral para poderle quitar la derivada y entonces conocer la función original. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la herramienta de la integración, que es la opuesta a la derivada. ¿Estamos? Entonces, aquí, eso es lo que vamos a hacer. Correcto. Hasta aquí, váyanme guardando las dudas, ¿eh? Son muy válidas. ¿Cuáles son las fórmulas generales de integración? Para aquellos que les gusta todavía sacar sus formularios y hacérselos interesantes, yo se los valgo porque no cualquiera aprende cálculo. Si de este módulo ustedes aprenden un 55% de todo lo que han visto hasta la semana 3 y después cuando primero mi poder superior nos permita entrar a la semana 4, si ustedes se llevan un 55% de conocimiento, está bien, no se preocupen, estas asignaturas no son fáciles, pero debemos de abordarlas. ¿Por qué? Porque yo espero que se integren a una universidad. Entonces vamos a ver la fórmula general de integración. Esas fórmulas que andan en internet, en los formularios, etcétera, etcétera. Había un formulario de Aquiles Caballero, se llamaba. Fórmulas de integración. Esta se refiere a esta expresión. ¿Qué es lo que dice esta expresión? Vamos a leerla porque vamos a necesitarlo para realizar nuestra integración de la función derivada del costo. Lo primero que tenemos que encontrar es los símbolos. Nosotros nos hacemos expertos en cálculo en simbología y aquí me está diciendo que esta S alargada significa una suma, pero también al mismo tiempo es una integral. ¿Integral de quién? De una constante. ¿Y quiénes son las constantes? Son los números. Cualquier número es una constante. A ver, asesor, ¿positivos o negativos? Ambos. Puede ser uno solo a la vez. La constante no va a tomar todos los valores a la vez, va a tomar uno solo a la vez. Entonces puede ser un valor cero, puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo, pero no todos a la vez. Eso es un grave error y lo vamos a ver más adelante. Multiplicado por la diferencia de la variable X. Todo lo vamos a referir al eje de las X, que ya en la semana anterior lo cambiamos a la variable T del tiempo. ¿A qué va a ser igual? Quiere decir que yo debo identificar la integral de un número por la diferencial de X. Cuando yo ya integre, voy a tener que sacar primero la constante y después integrar esta diferencial de X igual a la constante por la variable. Entonces,
Fíjense bien, me está diciendo que voy a integrar un número por todas las diferenciales. La semana pasada yo hablaba de un bloque de post-it. Véanlo bien, en esta semana tengo uno que es rectangular, post-it, y el otro que tiene forma de flecha. Si yo lo viera en términos de integrales, aquí me está diciendo que cada hojita es una diferencial de X, cada hojita de este post-it, y cada hojita de este post-it es una diferencial de X. Me está diciendo que en mi caso, la constante C, ¿cuántos blocks tengo de post-its? 2. Esta letra C, entonces sería 2 veces todas las diferenciales de cada uno de los blocks de post-it. Diferencial de X es cada una de las hojitas. ¿Cuántos tengo? 2. Quiere decir que cuando yo integre estos 2 blocks, lo que voy a hacer es la constante, que es 2, ¿qué le hago? La saco fuera de la integral y después voy a sumar, voy a integrar todas estas laminitas, todas estas hojitas de cada uno de los blocks. Esto significa la diferencial de X. Cada una de estas hojitas, el total es la sumatoria o la integral de cada uno de ellos. Entonces, finalmente, ¿qué dice? Que la integral diferencial de X, ¿qué es? Es X, es el área de quién? De estos 2 blocks, y aquí lo indico. 2 veces cada uno de los blocks, y cada uno de los blocks era X. Luego, otra fórmula que se utiliza muchísimo. Esta es básica, ahorita la vamos a utilizar. Integral de la constante por X a la N diferencial de X. ¿Aquí qué me está diciendo? Acá arriba no había variable X por diferencial de X. Nada más me decía que yo sacara fuera de la integral el número de los blocks, que era 2, me quedara con la integral diferencial de X. ¿A qué es igual? A X. Quiere decir que integre cada una de las hojitas del bloque. ¿Cuál es? El bloque mismo, no cambia. Pero en esta otra fórmula, aquí ya me están cambiando la jugada. Me dicen que aparece una X, una variable X, a un exponente N. ¿Por qué le ponen N? Recuerden, el cálculo tiene sus propias reglas. No le puedo poner X a la X porque cometería un error. Entonces, dejo la variable X y al exponente, en lugar de X, le llamo N. Y entonces, ¿por qué escriben estas fórmulas? Para que diferenciemos quién es la variable, la diferencial de la variable y quién es la constante. Y de nuevo, para que yo pueda integrar esta forma, esta expresión algebraica o trigonométrica, me están diciendo que yo saque de aquí la constante C. Después, que sume ¿a quién? A la variable que está al exponente por la diferencial de X. Si no está escrita así mi integral, yo no puedo integrarla. Si no tuviera aquí la diferencial de X, yo no puedo decir integral de X a la N. ¿Y? No, pues integral de X a la N. No, yo voy a sumar cada una de esas hojitas del bloque, entonces necesito escribir toda la integral completa. Cuando ya está la integral completa, me dicen que la C permanece igual, nunca va a cambiar. ¿Cómo se integra integral de X a la N diferencial de X? El resultado es X a la N o el exponente más 1. Todo entre el exponente más 1. Recuerden, apréndanse estas fórmulas porque cálculo tiene sus propias reglas y su propia lógica. Para saber de qué estoy hablando aquí, mucha gente me critica y dice, ¿por qué habla tanto y lee lo mismo? No, es que nuestro cerebro debemos de reeducarlo para que aprenda a leer estas fórmulas. A la hora de aplicarlas, si no sabemos qué significa cada una de estas letras, no sabremos cómo aplicarlo. ¿Dónde? C es la constante, ya dijimos, un número. Y no puede ser todos a la vez, es un número a la vez. Puede ser 0, lo quito. Pueden ser números positivos, 1, lo elijo. Ya no quiero más números positivos, me voy a los números negativos y elijo 1. Siempre 1 a la vez, no todos en montón. X es la literal o la variable, esta X. Después, donde yo encuentre dx, es diferencial de X. N es un número entero o fraccionario
y es la potencia o el exponente a la cual voy a elevar la variable. Continuamos. Integraremos término por término. No olvidemos que nos entregaron una función ya derivada que es el costo marginal. Ahora quiero ver el costo original, no el marginal. Y entonces debo regresarme un paso. Aquí ya me dijeron que esta expresión por esta comita ya fue derivada. Ahora la voy a integrar para que pueda conocer la función original. Primer término, lo voy a hacer por partes, porque se ve así muy largo y se ve muy complejo. Miren, lo voy a hacer de esta manera. En el primer paso voy a integrar el 5. Luego voy a tomar en cuenta el menos 0.03 de x y lo voy a integrar en segundo lugar. En tercer lugar voy a agarrar más 0.00008x al cuadrado y lo voy a integrar. Entonces lo voy a hacer. El primer término lo integro. Cuando haya terminado con el primero me sigo con el segundo y luego me sigo con el tercero. Vamos a hacerlo. Primer término, ¿quién es? Es 5. En realidad es más 5. Bueno, omitimos el más. Se sustituye en la fórmula. ¿Cuál? La que estuvimos analizando, que yo decía que la letra C es un número. Ya elegimos. ¿Cuál nos están diciendo que elijamos? El 5, que es el primero que voy a integrar. Entonces quedaría integral de la constante que es 5 por las diferenciales de x. ¿Qué me decía la primera fórmula que analicé? Que cualquier valor que yo tenga, ¿qué le haga? Lo saque fuera de la integral. Aquí está dentro. En el siguiente paso, por eso pongo igual, es 5 integral de quién quedó adentro, diferencial de x. ¿A qué es igual? Bueno, ya me habían dicho que de fórmulas la integral diferencial de x simplemente resulta ser x. X por 5, entonces cuando yo integro integral de 5 diferencial de x, ¿cuál es el resultado? 5x, 5 veces x. Entonces ya integré, fíjense, el símbolo de la integral ya no aparece aquí. Quiere decir que ya adicioné todas estas partecitas de la diferencial de x y las multipliqué por 5. Vamos con el siguiente resultado, que es menos 0.03x. ¿Por qué? Porque ya integré el 5, ahora me voy con este incluyendo su signo negativo. Segundo término, es menos 0.03 ¿de quién? De la variable x. ¿Qué fórmula voy a utilizar aquí? Bueno, la que habíamos analizado y que dijimos que era x al exponente diferencial de x igual a x al exponente más 1, todo entre el exponente más 1, y aplicamos una letra c, que es una constante de una familia de resultados que voy a obtener. Fíjense bien, aquí está la integral y del otro lado del igual ya no aparece la integral, sino aparece la función integrada, adicionada, sumada. Vamos a reescribir. Esto es lo que vamos a integrar en segundo término. Integral de menos 0.03 de x diferencial de x. ¿Está completa la integral? Sí. Tiene el símbolo de la integral, tiene la variable, tiene su constante, su signo y tiene los cachitos que voy a integrar. Recuerden, de la teoría que hemos estado analizando en la información de Prepa en línea CEP, nos dicen que para que yo pueda integrar, necesito saber el límite o la diferencial de esa área debajo de la curva. Y entonces, en esta función, cuando yo la grafico, estos son los rectángulos pequeñitos en los cuales voy a dividir esa función. ¿Para qué? Para después sumarlos y conocer el área. Pero nos dice la fórmula que la constante, ¿qué le hacemos a la constante? La sacamos fuera de ¿quién? De la integral. Aquí está dentro de la integral, en el siguiente paso está fuera. ¿Qué nos queda? Integral, ¿quién se quedó adentro? La x diferencial de x. Esta no la saco de la integral porque es lo que voy a hacer, es lo que voy a realizar. La variable la parto en cachitos y luego la sumo, porque entonces así puedo conocer áreas. Entonces la constante la dejo afuera y el resultado, ¿qué me dice? Que tengo que identificar que es integral de x diferencial de x. ¿A qué fórmula se parece? A la que analicé con anterioridad. ¿Cuál es la diferencia? Vean, esta integral
y vean esta parte de la integral. ¿Cuál es la diferencia? Que no tengo la n, pero sí está escrita. ¿Por qué? Porque el 1 está oculto. Esta n entonces es el 1 que está oculto. Cuando ya integro, la constante queda igual, x a la n más 1, que n vale 1, más 1 de la fórmula, todo entre n más 1. Y ya integré, ya por eso no aparece aquí ni diferencial de x, ni aparece aquí el símbolo de integral. Entonces aparece la constante que había sacado previamente y el resultado de la integral. ¿Cuál es el resultado de la integral? X a la 1 más 1 en el exponente, todo dividido entre 1 más 1. Entonces así queda mi integral. La reacomodo. ¿Qué tengo que hacer? Dividir menos 0.03 entre 2 por x al cuadrado. Y aquí queda igual a menos 0.015 de x al cuadrado. El resultado del segundo término, ¿cuál es? Este que acabo de integrar. Bien, continuamos. Tercer término, ¿de quién? De la derivada de los costos, del costo marginal. Quiero encontrar el costo original. Se sustituye en la fórmula ahora toda esta expresión, este número decimal. ¿Quién es este número decimal? Es la letra C. ¿Qué se le hace a la letra C? Se saca fuera de la integral y reescribo. Esta constante por esta integral, ¿quién quedó dentro de la integral? La variable que está al cuadrado por la diferencial de x. Ahora, ya puedo integrar. ¿Por qué? Porque ya saqué la constante queda igual. ¿Quién es n en esta expresión? N es el 2. Entonces aplico la fórmula y digo, la constante por x al cuadrado y en el exponente le sumo la unidad. Todo entre el exponente más 1. Así, ya está integrado. Lo siguiente es que aritméticamente yo divida esta constante entre 3 multiplicando a x al cubo. Listo. Ahora, ¿qué hago? Hago esta división de esta constante, 0.0008 entre 3 y el resultado es esta constante y la variable al exponente queda inalterada. Igual. Nada más reacomodé. El resultado del tercer término, fíjense cómo cambió. Aquí yo lo tenía al cuadrado, cuando lo integro queda al cubo. Por lo que, integrando cada parte de la función marginal, se obtiene la función del costo original. ¿Cómo sé que es el costo original? Porque ya integré, ya no le voy a poner aquí la comita de derivada. Costo de x es igual a 5x menos 0.015 x al cuadrado más esta constante por x al cubo. Ya encontré la función del costo total que me pedía. Ahora, me dicen, encuentra el incremento en el costo si el nivel de producción, en lugar de producir 2,000 pañales, ahora voy a producir 4,000. Para eso calculé la función original de costos. Aquí está. Esta es la que acabo de obtener. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a identificar que la X, en el primer caso, son 2,000 pañales los que voy a producir. Recuerden que estamos en una fábrica de pañales ecológicos. Y calculo el costo. Aquí está. Sustituimos X, ¿dónde? En la función que acabamos de encontrar. Fíjense bien, donde está la letra X, sustituyo el valor que me están dando, que es 2,000. Realizo operaciones aritméticas. Y finalmente encuentro que producir 2,000 pañales son 154,328. No me dicen si pesos, dólares o qué, o bitcoins. No me están diciendo. Ya encontré cuánto cuesta producir 2,000. Ahora retomo la ecuación que encontré del costo, la retomo y en lugar de 2,000, ahora voy a calcular con 4,000. Hago lo mismo, operaciones aritméticas y fíjense cómo se incrementa. Aparentemente de 2,000 a 4,000 se debería de duplicar la cantidad del costo, que son 154,328. ¿Cuánto tendría que ser? 300 y fracción. No, se incrementa hasta 1,486,624. ¿Por qué?
porque eso es lo que me dice esta función. No es nada más el doble, no. Tiene una relación de costo que me lo lleva hasta una cantidad de 1.486.624, a aumentar la producción a 4.000 pañales. El incremento, ¿cómo voy a conocer el incremento? Bueno, voy entonces a retomar los costos de los 2.000 pañales, los costos de los 4.000 pañales, que aquí están las cantidades que acabamos de calcular, y simplemente voy a restar del costo de los 4.000, que es 1.448.664, menos 154.328, este es el costo total. Entonces, aquí ya pude saber cuánto me va a hacer la diferencia de producir de 2.000 a 4.000 pañales. Muy bien. Esto lo tienen que escribir para que lo vayan entendiendo. No es sencillo, aprender cálculo no es solamente en un módulo. Yo les estoy dando la bienvenida a todos ustedes porque muchos se van a inscribir a una universidad. Ahorita me dicen que no. La pandemia, la situación económica, la situación familiar, la situación de trabajo, la situación académica, me dicen no. Pero ¿qué creen? Cuando ya tengan su certificado, se van a dar cuenta que ya tienen todas las habilidades tecnológicas, un 60% de aprendizaje de este módulo, y se van a inscribir. Para cuando lleguen allá, los van a esperar y van a volver a verlos a ustedes con un repaso de cálculo. Espero entonces que no se desanimen y se inscriban a la universidad. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla y ahora les voy a compartir otra presentación. Esta es importante, yo he insistido mucho. Este video ustedes lo pueden consultar en el YouTube. No lo encontraba en la red, pero ya lo encontré, ya subí allí y les compartí no nada más sino otro video tutorial. Bien, vamos a ver lo que quieren que aprendamos del cálculo. El problema de la tangente ha sido y será el problema de todos los vuelos espaciales, y la solución es la derivada. Tengo una función, obtengo la derivada y entonces ahí obtengo una pendiente que me lleva a la recta tangente. En cualquier carretera de montaña encontramos señales como esta. Fíjense bien. Tiene una inclinación de 300%, dice aquí, es de 30 grados en realidad. Nos indica la pendiente, o sea, el grado de inclinación con el eje X. Y significa que existe una subida con una pendiente de 30 grados. Aquí sí ya lo puse bien. Ellos lo pusieron en el video. Porcentaje. Hubo un error. Representada por la línea verde, esta de aquí. Esta sería en ángulo 30 grados. ¿Con qué? Con respecto al eje X. Significa que por cada avance de esa carretera que dice en el video, que yo retomo aquí, porque voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. No nada más es obtener la función, no es nada más obtener la derivada. Si yo tengo la función de costos y derivo, lo que voy a obtener es los cambios en esos costos de producción de pañales de 2.000 a 4.000 pañales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Calculando las derivadas que me van a llevar a las rectas tangentes. Significa que por cada avance en esa inclinación, aquí me habla de carretera, pero cuando yo grafico la función de los costos, estoy hablando de una función económica, no de una carretera, pero hay similitudes. Newton fue tan fregón, tan inteligente, que todos sus cálculos, todo lo que nos enseñó el cálculo se aplica en una carretera, pero también se aplica en costos. Cuando nosotros aquí el avance en esta inclinación queremos conocerlo, tenemos que descomponer en dos partes fundamentales a esta línea verde, que es la función. Nos dice entonces que por cada 100 metros que recorre una persona que va sobre la línea verde, sobre esta línea, en una carretera, por cada 100 metros que avanza, él en altura gana 30. Cuando la carretera tiene una pendiente constante, como aquí, no todas las carreteras van en subida, ¿no? Hay unas que suben y luego bajan y luego unas que son muy variables.
Dice que una pendiente constante, ¿por qué? Porque yo voy a ver cómo calcular la pendiente. Solamente sé que está a 30 grados, pero no conozco el grado de inclinación que tiene esta carretera. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a calcular la pendiente. Los 30 metros o unidades entre 100. El valor de Y entre X en términos de trigonometría. ¿Por qué es trigonometría? Porque tengo un triángulo rectángulo. Y entonces puedo aplicarle, aparte del teorema de Pitágoras, también puedo aplicarle las funciones trigonométricas. Y entonces la pendiente me dice que si este es el ángulo que tengo de referencia en esta línea verde que representa una carretera, divido el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Función tangente. O sea, pendiente o tangente son iguales. Obtengo entonces un valor, no se alcanza a ver ahí muy bien, pero yo se los digo, es 0.3. Ya obtuve la pendiente, que es 0.3. O sea, ya tengo este resultado. ¿Para qué me sirve? ¿Qué ocurre en una carretera como la de la gráfica, donde la pendiente va cambiando? Ya calculé aquí la pendiente, pero ¿qué sucede si esto se vuelve más empinado, más escarpado? Vamos a ver. Una carretera ya sería más de esta forma, ya más apegada a la realidad. Al principio empiezo a subir, pero luego tengo un grado de inclinación mayor, luego llego a la cresta, ahí ya se vuelve una pendiente casi como si estuviera yo a nivel de piso, luego vuelvo a crecer. Entonces, ¿qué sucedería cada vez que yo voy analizando esta función? En términos de costos, lo acabamos de ver. De 2,000 pañales que se producían, hay un cambio a 4,000. Pudiera ser esta parte, si fuera así la gráfica de los costos. Pero ¿y eso para qué me sirve? Bueno, voy viendo cómo son las variaciones de los costos y cómo en cada uno de los puntos de los costos marginales o costos totales me va cambiando la situación. Vimos que no es nada más de que se duplique la cantidad, lo veíamos que hay una cantidad mayor producir de 2,000 a 4,000 pañales. Y entonces, ¿para qué me sirven las gráficas? Para que yo vaya viendo esos cambios. Aquí el costo va aumentando, pero ¿y qué pasaría si yo quisiera analizar las ganancias de las ventas de los pañales? Tendría que haber una función diferente a los costos. ¿Por qué? Porque tendría que ver las ventas. No todo lo que se produce en las fábricas se vende. Por ejemplo, hablando de una tortillería, no todas las tortillas que se producen en un día se venden. Al día siguiente nos las dan como totopos, que hacemos chilaquiles. Entonces, vamos viendo si es una función de costos, si es una función de ventas, si es una función de utilidades. ¿Cómo lo voy a analizar? Con el cálculo, porque esta forma de esta función no es como una circunferencia, no es como una elipse, tiene una forma muy rara y esa la describe la función de la que yo estoy hablando. Cuando calculamos entonces de la función original la derivada, estoy calculando la pendiente. Y entonces, ¿qué hago? Originalmente, se me van a acabar, me quedan 10 minutos. Les voy a agradecer mucho que no terminemos y luego ingresamos de nuevo para que veamos la actividad integradora 6. Por eso este tiempo lo estoy dedicando a qué es la derivada de una función y qué es la integral. Bueno, aquí me dice que yo en el límite voy a tomar 2 puntos y esta es una recta secante. La recta secante toca a la función en 2 puntos diferentes. Estos 2 puntos yo los voy a analizar con el incremento que tengan en Y, en esa función, y el incremento que tengan en X. De repente, como esto es la recta secante y aquí estoy aplicando incrementos, voy a hacer que estos 2 puntos que están aquí, que tienen una distancia considerable, a este lo voy a dejar fijo y a este punto lo voy a recorrer tanto que ahora sí, la recta secante, conforme yo la vaya recorriendo hacia el punto original que dejé fijo, esta recta de 2 puntos va a quedar cada vez más cerca uno del otro. Este sigue estando fijo y este se sigue moviendo. Finalmente van a estar tan cerca que van a ser uno solo. ¿Para qué lo hice? Ah, porque antes yo decía, la diferencia de Y con respecto a la diferencia de X, eso es la pendiente. Pero allá aquí en este punto es
los dos puntos se unieron y entonces esa recta que era secante ahora se convierte en una recta tangente. ¿Cuál es la característica de la recta tangente? Que toca en un solo punto a la función original, que es la función verde. Ahí está. Y entonces puedo igualar la pendiente con el límite. Y el límite lo voy a igualar con la derivada. Ahí está. A esto quería llegar. Cuando yo tengo una función original, le aplico el límite cuando delta y o el incremento en y el incremento en x, el incremento en x tiende a cero. O sea, los dos puntos están tan cerca que son iguales. ¿A qué es igual? A la pendiente. La pendiente, entonces, es la tangente del ángulo original. Esto es lo que estamos calculando. Cuando una pendiente es positiva, es hacia allá, va creciendo. Cuando una pendiente resulta ser cero, no hay crecimiento. Este punto probablemente vino aumentando, llegó al máximo y luego decrece. Entonces, su pendiente es cero. Cuando la pendiente me da un valor negativo, entonces ahora está decreciendo. ¿Esto para qué me sirve? Para saber máximos y mínimos en aplicaciones de la derivada. Cuando quiero calcular integrales, tengo que saber cuál es el valor de donde voy a empezar a integrar para calcular el área debajo de esa función. Siempre las funciones aquí en esta presentación son las de color verde. Y entonces delimito dónde voy a calcular el área. Si no pongo A y B, entonces voy a seguir con las funciones hasta el infinito. No puedo calcular áreas infinitas. Debo delimitarla con el valor de A, debo delimitarla con el valor de B. Todo esto me va a llevar a la aplicación del teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es ese teorema fundamental del cálculo? Que para calcular áreas debajo de las curvas, ¿de quién? De las funciones de x, que son esta línea verde, que yo dividí en cachitos, segmentos cada vez y cada vez más pequeños, como lo hice con el blog. ¿Cómo puedo calcular esta área? No hay fórmula, porque son funciones muy raras. ¿Qué tengo que hacer? Dividir cada vez más pequeña las hojitas y se llaman de esta función total las diferenciales y luego sumarlas. ¿Desde dónde? Desde A hasta B. Muy bien. Ya casi nos despedimos. ¿Alguna duda? De Hazael para todos, a la UNAM Goya Cachún Rara Universidad. Ay, Hazael. Te acabas de meter en una bronca, Hazael. Si hubieras dicho Politécnico, estarías conmigo. Pero como dijiste UNAM, estás contra mí, Hazael. No, no te creas. No. Yo pertenezco al Politécnico, respeto mucho a mis compañeros de la UNAM. Solamente donde sí nos vemos cara a cara. No te preocupes. No te preocupes. Mónica, llegaste tarde. No te preocupes. Vas a poder ver el video. Estás en la parte motivacional. Inscríbanse con mis compañeros de la UNAM. La UAM, la UAM, la UAECH, los tecnológicos nacionales, los tecnológicos regionales. Inscríbanse, por favor. Hazael, me va a dar mucho gusto que llegues a la UNAM. Hay que partirse el eje. Inténtalo. No sé si ya salieron las convocatorias, pero inténtalo. Aunque no tengas el certificado, esto es una sugerencia para todos. Espero que no se corten los 10 minutos. A esta altura, sin tener el certificado, ya se pueden inscribir para presentar sus exámenes de colocación a todas estas universidades, porque ya están las convocatorias abiertas. Se los digo con conocimiento del tema. Fui jefe de servicios escolares en un CETIS, que es donde trabajo. Emití, por medio de mis secretarias que atendían a las generaciones, emití certificados y mis estudiantes, cuando yo fui jefe de servicios escolares, se podían inscribir a las universidades sin llevar el documento. Creen en ustedes y les permiten hacer un examen y dejarles entrar a la universidad sin que lleven el documento. Yo emitía cartas donde decía, el estudiante fulanito de tal está terminando su 6º semestre, en ese caso,
y por favor recíbanle sus documentos. En cuanto él termine su nivel medio superior, él les va a llevar o el certificado o les va a llevar una boleta, pero él va a concluir. Entonces ustedes ya pueden hacerlo. Muy bien, Hazael. Espero que logres tu objetivo. Bien, me voy a desconectar. ¿Por qué? Porque me gusta subirles un video por actividad, si se han dado cuenta. Entonces, mucho les voy a agradecer si me pueden acompañar. Nos desconectamos todos. No te preocupes, Mónica, este va a quedar grabado. Si ya leíste algo de la actividad integradora 5, me guardas todos tus comentarios y dudas y lo vemos al final. Entonces, vamos a desconectarnos y los espero de nuevo en esta misma instrucción, por favor, para que quede limpiecito nuestro video. Nos vemos en la nueva conexión en unos minutitos más, unos segundos. Muchas gracias.